Listo. Bueno, vamos a ver dónde nos habíamos quedado la última clase, ¿no es cierto? Habíamos dejado este ejercicio para pensar, para hacer, para resolver, ¿sí? ¿Pudieron? ¿Se les ocurrió algo? Yo llegué a algo, pero no sé si está bien. No importa, vos tenés que decirme, a ver, todas las ideas están bien. Yo siempre Profe, les digo... una pregunta. Sí. ¿Puede ser que el ángulo epsilon es la letra? Epsilon. ¿Y el ángulo tita sean congruentes por ser... No me sale el nombre, no sé el nombre de los ángulos que están entre paralelos. Bueno. Porque son alternos internos, creo, algo así. Bueno, espera. Le contesto a Camila primero y después te contesto a vos. Ahí no tenemos para... Camila, todo lo que se te ocurra está bien. Lo importante no es llegar en un renglón al final, sino todos los conceptos que vos utilizás para resolver la situación. Hay algunos que nos pueden usar un montón de cosas y otros que pueden, con una o dos cosas que ya ven, ya llegan al final. Yo siempre digo, lo más importante es el recorrido en un ejercicio y más que el resultado. Y le contesto ahora, no sé quién me había dicho lo de alternos internos o algo así. Sí, yo, Mauro. Mauro, hola Mauro. No hay paralelas acá, entonces no podemos decir que los ángulos son congruentes por alternos internos, porque eso sucede solamente cuando tenemos dos paralelas cortadas por una transversal, y acá no hay rectas paralelas. Entonces, podríamos ver, vos me dijiste epsilon y omega. Sí, sí. Ah, no, pero mira, vos me estás diciendo que SR es paralela a TM. ¿Te das cuenta que no son paralelas? Claro, claro. Bien, entonces tenemos que buscar por otro lado. Ya no habíamos dicho alguno. Habíamos visto que. Yo lo primero que... Pidan de a uno para hablar, somos muchos ahora, 22 ahí. Habíamos visto algunas cosas el otro día cuando terminábamos, pero no habíamos resuelto todo el ejercicio. ¿Sí? Sí, habíamos dicho que, por ejemplo, bueno, ya se sabe que S valía 70 y que, no sé cómo se dice esa letra, la W, la que parece una W. Omega. Sí, omega también valía 70 porque estaban en el mismo arco de circunferencia. Bien. Pero, a ver, espera, vamos de a poquito. Están en el mismo arco, pero no son los dos el mismo tipo de ángulos. Ahí está. El RSM vale 70 porque está dado por el dato del ejercicio. Claro. Acá le vamos a poner Q, así no se hace lío con las letras griegas. Y ahora lo podemos nombrar RMQ. Ya está. Pues sabemos que M es recto. A ver, ¿cuál M es recto y con quién? MSR. MSR. No, a ver. No. Esperen un minuto. Esperen. SMR, quise decir. Un minutito. Ah, bueno. Esperen un minutito. Primero. Una cosa quiero decir. Bueno, a ver de a uno, dale. Puedo. Y yo buscaría primero el ángulo central correspondiente a epsilon, que es fácil de encontrar ahí.
Bueno, espera un minuto, porque dijimos que estos dos eran congruentes. Para todos los que no estaban en la clase pasada, habíamos dicho que este ángulo MSR estaba inscripto en el arco MSR y el ángulo RMQ está semi-inscripto en el mismo ángulo e arco, por lo tanto, por eso eran congruentes. No quiero que se me pase nada sin aclarar. Perfecto. Ahora Isabel quiere marcar el ángulo central correspondiente a epsilon. Bueno, marcamos el ángulo central correspondiente a epsilon, que sería... Claro, un radio AM, de O a M, esa. Bien, este es el central correspondiente a epsilon. Esa por la suma de los ángulos interiores de un triángulo ya lo podemos encontrar, a ese valor. Y, a ver, ¿por qué? Si Porque tenés un solo ángulo. Porque ese ángulo, OS es congruente con OM por ser radios. Bien. Lados congruentes se oponen ángulos congruentes. Sí. Por lo tanto, el ángulo SOM, que es el correspondiente, mediría 40. Bien. Eso me va a ayudar a encontrar más. Epsilon. Bueno, paremos ahí. ¿Todos entendieron por qué hicimos estas cuentas? Armamos el angulito, el triángulo SOM, que es isósceles porque los lados son radios, entonces los ángulos de la base son congruentes, por suma de ángulos interiores pudimos saber que este angulito vale 40, y ese es el sector angular central correspondiente al ángulo inscripto SRM. ¿Y cuánto valían los ángulos inscriptos con respecto al central? La mitad. La Bien. mitad. Entonces, vale 20. Si yo no divido mal, esto vale 20. Bien. ¿Hasta acá estamos? Sí. Bien. Bien. Antes, vamos a hacer con otro color, alguien había dicho que este ángulo era recto. Sí. Bueno, ¿por qué? Porque está inscrito en una semicircunferencia. Pero también se puede averiguar por el ángulo externo. El ángulo O sería externo a epsilon y que forma RMO. Entonces la suma de epsilon más RMO sería 40 grados también. Y si epsilon vale... Espera porque me estoy perdiendo. Perdón. No, está bien. Este de 90 que yo estoy marcando acá es el SMR. No es, claro, no es un ángulo exterior a... No, pero lo que yo digo es como para ver. corroborar que realmente sea un ángulo recto, podemos saber... Perdón. Sí. O sería el ángulo ROM es... no, de 40. Sería M, claro. Eso no es ángulo exterior a epsilon y a RMO. No es. Este es un ángulo exterior, sí, señor, está bien. Al triángulo OMR. Claro, perfecto. Entonces valdría 20 grados el ángulo. Sí. Ya te entendí. Bien. Como este valía 70, mira toda la vuelta que dimos. Este la valía 70 por el triángulo isósceles. Y si se fijan, ella me dice que como este es un ángulo exterior al triángulo MOR, por lo tanto es igual a la suma de los dos interiores no adyacentes, es igual a la suma de este epsilon que valía 20 más este que también va a valer 20. Pero también lo podíamos haber pensado como que MOR es un triángulo isósceles y los ángulos de la base son congruentes. Este también va a valer 20 y ahí sumaditos 20 y 70 me daban 90. Eso también. No sé, una duda. Cuestión, sí.
Yo no entendí por qué omega es congruente con S. O sea, no veo dónde está el semiscripto. Bueno, O inscripto. espera un minutito. Vamos, para eso voy a borrar todo esto y después lo escribo de vuelta. Bien, bueno, si te querés quedar, quédate. A ver, el ángulo MSR, que es dato y vale 70, está inscripto en el arco, bueno, MSR con mejor pulso, ¿no? Entonces, los extremos del arco van a ser M y van a ser R. ¿Sí? ¿Usted está hablando de omega? Estoy hablando del ángulo MSR. Disculpe. No importa. Que es el ángulo inscripto en el arco MSR. Y este vale 70. Entonces, busco. Este omega, o RMQ, como quieras, ¿está semi-inscripto en el mismo arco? Analizo. Tiene vértice en un extremo del arco, un lado pasa por el otro extremo, y el otro lado está incluido en la recta tangente. Sabemos que R es tangente porque lo dice el enunciado. Entonces, estamos seguros que el otro lado está incluido en la recta tangente. Por lo tanto, omega es un ángulo semi-inscripto. Si yo quiero saber dónde está en semi-inscripto, busco el vértice y el otro extremo del arco por donde pasa el lado, y es el mismo arco, es el arco MSR. Entonces, este ángulo de 70 está inscripto en el mismo arco donde está omega semi-inscripto. Claro, pero yo no entiendo por qué el ángulo S parte del punto M también. ¿No partiría del punto S? Ese es el vértice. M es uno de los lados. A ver, el ángulo sería así, no sé. Esto. El ángulo es así. Ahora sí. ¿Lo ves? Y con ¿Sí? omega pasaría lo mismo. Y con omega pasaría lo mismo. Este sería un lado, bueno, y el otro es la recta, ¿no? Y este sería el otro lado. ¿Sí? ¿Ahí lo Sí, ves? gracias. No, Sí, de gracias. nada. Una consulta. Sí. Antes hablábamos de por qué en un ángulo recto SMO y empezamos a hacerlo de que era un isósceles 70 más 20 y todo eso. Sí, pero ya pero con saber que R era tangente y tangente a un radio, se forman a partir de ser perpendiculares, ahí ya no puedo decir que es de 90. a ver, espera un minuto. Con esto, esto sería de 90. Claro. El radio y la recta. Pero lo que estamos analizando nosotros es que este ángulo es de 90. Ah, ok. ¿Sí? Entonces preguntamos por qué este ángulo es de 90. Perfecto. Me ha quedado con que era el otro. Okay. No, está bien, está bien. Pero bueno, a ver, trazamos el radio, lo vimos por ángulos, lo podemos ver por ángulos isósceles o lo podemos ver con el concepto de inscriptos que habíamos visto el otro día. Si pregunto, el ángulo SMR, ¿está inscripto en un arco de circunferencia? Sí. Sí, Sí. por el diámetro. Bien, entonces, ¿cuál es el central? Este. El de 180. Uy, perdón. El de 100. Este. ¿Sí? Y es de 180, por lo tanto el inscripto va a valer la mitad y es 90. Este ángulo era de 90. Lo podemos ver como inscripto, lo podemos ver sumando los angulitos de los dos triángulos. También se podría pensar que del triángulo SMR, la mediana es la mitad de la hipotenusa. Entonces es rectángulo.
Sí. Eso es una propiedad que estuvimos trabajando mucho con los chicos en la primera parte, por eso ahora queda grabado y lo usan. Está bien. El segmento OM es la mediana de la hipotenusa del triángulo rectángulo y es congruente a la mitad de la hipotenusa. ¿Sí? Esa es una propiedad que se usa mucho para los ejercicios. Y entonces, Fabián, ¿no? Fabián la usó al revés. Ahora usó sabiendo que era la mediana, porque esto como es el punto, O es el punto medio del diámetro, entonces el triángulo es rectángulo. Está bien, perfecto. Ahora podríamos sacar R, ¿no? Podemos sacar todos los ángulos. R ya lo sabíamos, no lo calculamos, nos dijimos recién que valía 20. No, pi, nos faltaría pi que también por la suma de los ángulos interiores. Bueno, Claro. Podría ser por suma de ángulos interiores. Profe, el Por la ángulo, propiedad del ángulo exterior podría ser. el ángulo también, Por la propiedad del exterior también. El hay un ángulo, ángulo llano, el ángulo STM es el, ¿cómo se dice? No me sale la palabra. Suplementario de SMO. ¿por qué? Porque es una... Sí. No, a ver. Pi no, ese. El arriba. A ver, T, S, M, ángulo, ese, sí. este que marqué recién, este ángulo lo ¿No valdría 110? Sí, pero bueno, este ángulo, siempre un ángulo lo vas a nombrar con el vértice en el medio. Entonces este ángulo es el TSM. Sí. Como estos dos ángulos son adyacentes y son suplementarios, este va a valer 110. Perfecto. Hasta ahí vamos. Sí. ¿Podemos averiguar el ángulo pi utilizando el triángulo OTM, sabiendo que O vale 40, M vale 90? Sí. Y la suma de los tres tiene que dar 180. Podemos. ¿Se podía usar también el ángulo RM, R mayúscula? Mayúscula no hay M. La R, perdóname, RQ, la es R de una la Q. recta. Una Q, es una Q, La mirá Q, que le puse. la Q. También el ángulo T. Espera, el ángulo Mauro, S. espera, Mauro, que está hablando MR. Agustina. Espera, de a uno, por favor. Espera. El RMQ vale 70. Y el SMR también vale 70. No. No, 70. SR. SMR. No vale 70. SM. Para ahí, ¿qué está marcado? Espera, a ver, este ángulo que marqué con dos liñitas ahora. No, el otro. Tenemos que averiguar, SMT. profe. Yo estoy Ese. diciendo Ya sabemos que uno vale SMR. 70. 90, perdóname, 90. Es un S. recto. MR es 90. SMR es 90. O sea, si sumo 90 y 70 por suma de ángulos, por estar todos en un, por ser un 90 y 70 son todos formarían un 160. ¿Sí? O sea, A ver, debería valer 20. está bien. Si sumamos acá, a ver, lo que está haciendo Agustina es, este vale 90, este vale 70, son 170, y para llegar a 180 me faltan 20. 20. Bien. Y también, ya lo teníamos, 110, 50, 160, me faltaban 20. Ahora, sí. Esperen un minuto. ¿Qué otro ángulo vale 20? Epsilon. Epsilon. ¿Qué relación pueden encontrar entre epsilon y el ángulo SMT? ¿Están inscriptos en el mismo arco? Epsilon está inscripto.
Y el otro está semi-inscripto. Bien. Sí, ¿Sí? el otro está inscrito. Está bien. A ver, entonces. El ángulo epsilon está inscripto, a ver si me... en el arco S, R, M. Y el ángulo SMT también está, pero semi-inscripto en el mismo arco. ¿Sí? También lo podíamos haber visto desde ese punto. ¿Sí o no? ¿Lo ven? ¿Me lo podría volver a explicar? Porque no entendí. Bien. A ver, hay muchas rayitas acá. Espera. Yo lo que dije era que el ángulo epsilon valía lo mismo que el ángulo SMT y me llamó la atención. ¿Por qué valen lo mismo? Entonces, si miramos el gráfico, yo voy a ver que el ángulo SRM, que era epsilon, está inscripto en el arco SRM. ¿Sí? ¿Hasta ahí vamos? Sí. Bien. Entonces, si me fijo en este mismo arco, va a estar el ángulo, a ver si lo ven así mejor ustedes, SMT. Ahí. Este ángulo está semi-inscripto en el mismo arco, porque tiene vértice en un extremo del arco, un lado pasa por el otro extremo del arco, y el otro lado está incluido en la recta tangente, porque dijimos que R era la recta tangente en el punto M. Entonces cumple con todas las definiciones de ángulos semi-inscriptos. El Ok. S, ¿está bien? Sí, sí, gracias, profe. No, por favor. Lo importante es que lo puedan ver. Cuando hay muchos números y muchas rayas en el dibujo, yo sé que es difícil. Pero bueno. Yo tengo una duda, profe. Dale. ¿Podría hacer la recta, en realidad el radio de OM? Porque un compañero dijo cómo calcular pi y me quedó una duda. La recta, Espérame, se lo hago. sí. Se lo hago. Sí. El segmento radio de OM. Me generaría una perpendicular a R, a la recta, ¿no? sí. Sí, y él dijo que ya sabiendo que O valía creo que 20, si mal no me equivoco, la partecita de O valía 20, y como No, es un a ver, triángulo... espérate. 40. Esperen un minuto. A ver. No sé ni qué color lo estoy. Esto vale 20. ¿Sí? Esto Claro. vale 40. Y esto va a valer 70. Este también vale 70. Porque son isósceles. Claro, mi pregunta era si la OM me formaba una perpendicular con la recta tangente, ¿no? Y por eso sí, él dijo porque, que directamente... A ver, vos pensá, para que una recta sea tangente a una circunferencia, tiene que ser perpendicular a la circunferencia, perpendicular al radio en el punto de esa circunferencia. Entonces, siempre que quieras construir una recta tangente, vas a tener que marcar un punto en la circunferencia, trazar el radio y trazar esta recta perpendicular al radio. Esa es la definición para poder hacer la recta tangente. Perfecto, sí. Entonces era mucho más simple pensarlo como un triángulo rectángulo, en vez de ir buscando... Era más simple, lo que pasa es que estamos repasando ángulos inscriptos y seminscriptos. Incluso Claro. te digo, si no usamos ángulos inscriptos y seminscriptos, sale todo. Sale todo. Sí. Pero Gracias. bueno, la idea es usarlos. ¿Estamos? Porque miren, yo le voy a decir, si trazamos el radio, ya sabemos que este ángulo es el triángulo es isósceles, los ángulos de la base valen iguales, por suma de ángulos interiores este vale 40, por lo tanto por adyacente
este va a valer 140, como este triángulo es isósceles, entonces 180 menos 140 me quedó 40, estos dos eran de 20 o podían haberlo hecho por ángulo exterior. Ahí tenemos todos los ángulos de estos dos triángulos. Como sabemos que la recta es tangente, este ángulo va a valer 90, el que forman OMQ. Por lo tanto, si este vale 20, este vale 70. Lo mismo me pasa en este lado. Si este vale 70, este vale 20. Esto es por adyacente 110, por suma de ángulos interiores, 180 menos 110 menos 20, me quedó 50. Y en ningún momento usé ángulos inscriptos y seminscriptos. El camino que ustedes recorran está perfecto. Lo que yo estaba tratando de hacer era que repasemos con este ejercicio lo que habíamos visto la clase anterior. ¿Está? Profe, Sí. ¿por qué el ángulo 50? ¿Cómo salió ese valor? Porque Sí. mira, tenemos acá el triangulito TSM, y si este ángulo vale 110, este ángulo vale 20, son 130, para llegar a 180, que es la suma de ángulos interiores, tengo que sumar 50. ¿Sí? Listo. Bien. Alguien lo había hecho también con el triángulo TRM, pero se puede con todo, ¿sí? Yo ¿Qué? pensaba que se había sumado 50 para hacer 50 más 20, 70 por el grado que tenga. No, de casualidad. No, perdón, alguien lo había calculado con el SOM, que era un triángulo rectángulo, esto valía 90, esto 40 y también sacó 50, también se podía. De las dos maneras. Una consulta. Sí. Epsilon. ¿Vendría a ser el semi-inscripto de ese? Inscripto. Epsilon es un ángulo inscripto. ¿Por qué? Porque tiene vértice en el arco y los lados pasan por los extremos del arco. Hay que repasar las definiciones, tenés que tenerlas a mano. Tratá de volverlas a leer, ¿sí? Y diferenciar. A ver. Una duda de semiscriptos. Sí. El ángulo siempre, perdón, el ángulo no tiene que estar incluido en el arco, ¿no? Claro. No. Porque si yo, por ejemplo, si prolongara la semirrecta SM, el segmento, perdón, SM, si lo prolongo, Sí. y formo un ángulo llamado QM y un punto de esa prolongación, ese ángulo no es... No, la recta SM prolonga. Espera, ahí voy. La recta SM, esta. Porque es recta y yo no estoy en GeoGebra. Espérame un minuto. ¿Esta recta? Sí. Sí. ¿Qué pasa ahora? Y en la prolongación inferior derecha marco un punto, supongámosle P. El ángulo PMQ no es semicripto. ¿Estoy no es cierto? No. Porque está Porque, dentro. a ver, Porque pensé... No, porque está dentro del arco. Vos fíjate bien cómo sería la definición de seminscripto. Tiene vértice en un extremo del arco. Ponele que el extremo sea M, ¿sí? Sí. Pero el extremo es M. Un lado pasa por el otro extremo del arco. ¿Cuál sería el otro extremo del arco? ¿En qué arco lo está haciendo seminscripto? en SRM. SRM. Para este lado entonces, no para este. Claro, pero el punto lo marco en donde indiqué. Acá. Claro, marco el punto ahí. Pero entonces no estás haciendo en ese arco. Lo estás haciendo afuera del arco. ¿Por qué? A ver, espera.
Era una cosa así, ¿no? No, vos me dijiste recta. Ahí está. Entonces yo para hacer el inscripto tengo que hacer la tangente y tengo que trazar la perpendicular, o sea, tengo que trazar la perpendicular al radio. ¿Hasta acá vamos bien? Sí. ¿Es lo que me estás diciendo? Vos me estás diciendo, este ángulo es inscripto en la circunferencia, este no. Porque este ángulo no cumple con la definición. La definición dice, tiene vértice en un extremo del arco, un lado pasa por el otro extremo. Si yo me voy para este lado, el lado no va a pasar por ningún extremo del arco. Vos me dijiste que P estaba acá. Claro, yo sabía que ese no es semicripto, pero yo pensé porque forma parte del arco. Lo que no termino de entender es por qué no lo hace, por qué no forma parte del arco, si tiene el punto en lo Porque que esto antes no era está M. en el arco de la circunferencia. A ver. Y espero hacerlo bien, a ver. Espera que te lo marco más fuerte. Ese rojo es el arco de la circunferencia. Entonces, este ángulo sí pasa por el extremo largo, pero esto que está acá está totalmente afuera de la circunferencia. Ok, ahora sí. Ni Ahora siquiera toca el arco. Está bien, ok. el arco, a ver, yo te entiendo, vos me decís, el arco está en el semiplano que no contiene al ángulo. Perfecto, pero con respecto a la recta tangente, no cumple para nada la definición. No estamos hablando del arco de la circunferencia, es un ángulo exterior a la circunferencia. Perfecto. ¿Ahora sí? Sí, ahora sí. Gracias. No, por favor. ¿Alguien tiene alguna otra duda? Yo una sola, profe. A ver. Alguien también comentó como que pi se podría pensar como ángulo exterior. Y No. no entendí por qué. No, se Listo, está equivocaron. perfecto. No, se equivocaron. Estábamos hablando del otro ángulo, no de pi. Perfecto. Gracias. No, por nada. Bien. Profe, yo había dicho lo ¿Lo qué? del ángulo exterior. Pero que no se pi. podía. Sí, o sea, yo dije que pi más el otro ángulo era igual a la suma, espere que ahora no lo veo porque no está, a la suma entre... Ya te lo abro. Sí. Ahí está. Ah, pero se me salió todo. Pi, Pi no es un más, ángulo exterior. No. Yo lo que había dicho era pi más el angulito que se forma TSM Sí. era igual a la suma entre el del 90 que quedaba ahí, el SMR más epsilon, porque todo eso sería ángulo exterior. Espera, SMR, acá, más epsilon. Claro, o sea, yo lo pensé así No, como lo a de ver. El SMR más epsilon va a ser igual al TSM, no a pi. Pi no tiene nada que ver. Este es el ángulo exterior a este triángulo SMR. Pi no. No, yo me refería al de 90 que queda SMR. Este de 90, sí. Más epsilon. No me sale. No, epsilon no. La W no me sale el nombre. Omega. Omega, ahí está. Omega, ese sería el ángulo exterior del triángulo TSM. Espera un minuto. Todo esto, ahora sí, es exterior al TSM. Y es la igual suma a este más pi. Sí. Claro, Esto me daba 90, este era 70, 160, menos 110, 50. Sí, está bien. Obvio que da. Ahora sí, todo este ángulo es exterior al triángulo TSM.
¿Sí? Ahí estamos de acuerdo. Bien. Y no lo tengo ahora. Acabo de abrir. Bueno, no se me abrió. Pero ahí Bueno, no le vamos a faltaría un pedacito para que sea la suma de los ángulos interiores. La suma de los ángulos interiores no es. Bueno, se me va a cortar en cualquier momento y después agarramos otro. Este ángulo SMQ, que era, es el exterior al triángulo TSM, es la suma de S más pi, no la suma de los ángulos interiores. No me falta Profe, ningún pedacito. ¿Qué? ¿entramos por el mismo link o genera No, otro? ahora le voy a dar otro. Ah, perdón. No, no importa. ¿Sí? Bueno. Vamos a finalizar.